Muchas gracias, Dania, por el recibimiento, la oportunidad y poder compartir esto que para mí, más que un trabajo, es una pasión. La inclusión la tengo en la sangre desde que inicié mis estudios. Siempre pensé y creía firmemente que en esto me iba a dedicar, por eso tengo una pasión inmensa por lo que hago. Comencé desde mi experiencia trabajando apoyo puntuales para estudiantes y luego como los apoyos y los procesos y las buenas estrategias se deben describir, plasmar para que se puedan multiplicar y que las personas puedan aprender de esas estrategias que no funcionan en los centros educativos, pues estoy apoyando en todo lo que es proyectos, estrategias, documentos a nivel nacional que puedan surgir para seguir este camino que es la inclusión. La inclusión en nuestro país lleva más de 2 décadas trabajándose y parece como si estuviéramos iniciando, pero tenemos muchos, muchos años hablando de inclusión. Entonces, podemos comenzar, ¿verdad, Dani? Claro que sí. Bueno, ya estamos grabando nuestro tema de hoy. Les recuerdo, ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. ¿Cómo hacer de la inclusión educativa una realidad en nuestros centros educativos? Así que tomen nota. La manera en que vamos a desarrollar el webinar es Ruth va a presentar y luego al final ustedes van a ir escribiendo por el chat comentarios, inquietudes. Entonces el cierre será, ¿verdad?, compartir todo eso que han escrito por el chat y algunas preguntas que Ruth pueda contestar, quizás yo pueda contestar otra y quizás los participantes también, ¿verdad?, con su conocimiento puedan contestar otras preguntas, porque en este webinar hoy tenemos directoras que ya vienen trabajando la inclusión, otras directoras que están animadas y quieren empezar a trabajar inclusión, y otros, ¿verdad?, que no tienen, digamos, tanta experiencia con la inclusión, pero están aquí porque quieren aprender, y eso es lo bueno. Gracias por estar con nosotros. Ruth, a ti te dejo el micrófono. Y es así, la inclusión es un día a día y se vive desde la práctica. El que no vive esto no puede adquirir estos niveles de inclusión en su centro educativo. Esto hay que vivirlo, esto hay que conocerlo. Muchas veces ya hemos incorporado en nuestro centro educativo algunas prácticas inclusivas, pero quizás no lo llamamos así, quizás era apoyo a estudiantes puntuales y desarrollamos un sinnúmero de estrategias que quedaron ahí estos pininos que hicimos, pero eso es inclusión. Todos los apoyos que podamos ofrecer a cada uno de los estudiantes, estamos siendo un sistema inclusivo y vamos a ver más adelante cómo se va desarrollando estas prácticas y estas políticas inclusivas para poder lograr que el centro educativo sea verdaderamente un clima de inclusión. Entonces, el webinar de hoy es cómo hacer de la inclusión educativa una realidad en nuestro centro educativo. Y yo tengo una pregunta, porque como decía Daria, no todos venimos de como no conocer este tema. Cada uno tenemos algunos aspectos ya de que sabemos de inclusión, ya hemos vivido la inclusión, ya hemos hecho procesos inclusivos y cada quien lo vamos mirando de manera distinta. Entonces me gustaría que un participante levantando la mano me pueda explicar para él qué es la inclusión educativa. Un participante que se anima o puede escribir por el chat y lo leemos para ver qué es la inclusión para ustedes. Todos a la vez no. Pero pueden escribir. Déjenme ver si puedo ver el chat. Bueno, aquí hay expertos en el tema, así que bueno, yo voy a esperar los comentarios. Te voy a ayudar ahí, Ruth, con la lectura. Sí, disculpen. Adelante. Algunos queremos participar, pero nos resulta un poco difícil escribir en este momento. Ok. Adelante, Claudinet, y luego entonces Paola. Ok. Bien, déjame tratar de abrir ok. Hola, ¿cómo está? Hola, Ruth. Hola. Bien, yo voy a hablar con mis palabras.
y en Perfecto. base a mi experiencia, ¿verdad? De lo que ha sido todo el proceso de inclusión. Para mí, inclusión es como una especie de completa de cambio de paradigma, de romper barreras de lo que pensamos, incluso con la misma palabra, porque ha sido tan contaminada, ha sido tan articulada de diferentes maneras que entendemos la inclusión. Hay como un mangú, como si fuera un mangú en palabras dominicanas, de lo que significa realmente inclusión, ¿verdad? Y desbaratar eso para construirlo de nuevo implica todo un proceso de desmontar para volver a construir. Pero básicamente lo veo de la manera en que abrazamos cada una de las fortalezas, de las debilidades o de las áreas en donde necesitamos algún tipo de ayuda, donde tenemos algún tipo de necesidad. Entonces, cuando trabajamos eso, comenzando por uno mismo, porque a veces pensamos que inclusión, por ejemplo, bueno, me llegó este niño, ¿verdad? Con un diagnóstico, y bueno, ya estamos trabajando inclusión porque ya llegó. Inclusión es todo el mundo, o sea, el equipo de trabajo, los niños y las niñas, los padres y las madres, constantemente, aunque no lo veamos, estamos trabajando inclusión. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Entonces, para mí, inclusión es eso mismo, es poder entender, abrazar, trabajar, coordinar, pensar, articular todo el trabajo académico, de actividades programadas, de ejercicios, estructura, lo que sea que mi plantel a nivel de infraestructura, o sea, todo lo que diseñamos, todo lo que planteamos, todo lo que pensamos, necesita ser colado bajo como un esquema de inclusión, en donde yo tengo, en mi punto de vista, no tengo en mi enfoque directo solamente los niños que tienen, supuestamente, entre paréntesis, un diagnóstico en particular, sino que tengo a toda mi familia, a todo el conglomerado que me acompaña. Me tengo a mí, tengo a mi equipo, tengo a cada uno de los niños y niñas con o sin diagnóstico. Y eso es para mí, eso es como un respirar, es como un fluir, ¿verdad? De lo que es inclusividad. Esa es mi palabra, es lo que yo siento que es ser inclusivo. Bueno, Perfecto. Claudine es una de nuestras directoras que viene con Aspire hace unos años ya escuchando de este tema. Bueno, ha aprendido muchísimo. Amén. Así que Claudine nos da aquí el webinar. Qué lindo escuchar con su propia palabra que está, ¿verdad? Tiene bien claro la ruta. Y qué bueno eso. Bueno, otra persona que quería comentar, la directora Paola, si brevemente nos dice qué entiende por inclusión educativa. Sí, Gracias. claro, ¿cómo están? Buenas tardes. Al igual que Claudine, voy a utilizar igual mis palabras. Claro, desde mi experiencia, pues tengo mucho tiempo también trabajando inclusión. Y bueno, para nosotros la inclusión, yo podría decir que es el conjunto de métodos, técnicas, estrategias, también el conjunto humano y toda aquella persona que se involucra para que, sin importar la diferencia de aprendizaje o la capacidad, se creen estrategias y mecanismos en la escuela que puedan dar la opción para todos por igual. O sea, desde la experiencia ya que yo tengo, ver que todos los métodos que en el colegio se utilicen, todas las estrategias que se implementen, vaya determinado a diferencias de aprendizaje. Que todo ese personal también que trabaja con nosotros tenga una habilidad para también crear estrategias igualitarias para todos, donde sin importar la condición de cada persona que llegue, tenga discapacidad o no, pueda recibir un aprendizaje, pueda recibir algún tipo de aprendizaje y también donde se trabajen diferencias específicas. O sea, que cada niño reciba algo, reciba un aprendizaje dirigido y pueda llevarse a casa algo con que también enseñar a otros. También igual que Claudine con mis palabras y 100% de acuerdo también con lo que ella dijo. Excelente. Me quedo con 3 palabras de cada una de ustedes y es identificar barreras, abrazar y ofrecer los apoyos, que eso es excelente, y buscar estrategias oportunas para dar respuesta. Entonces, esas 3 palabras estamos englobando lo que es la inclusión. Si sabemos identificar qué necesitamos, si orquestamos los apoyos y si damos respuesta a las diferencias, estamos siendo un centro verdaderamente inclusivo. Estas son las 3
vamos a decir, valores que conlleva a todo la inclusión. Entonces, aquí le traigo una, déjame ver si se ve, o se me frizó. Ok, aquí me trae una definición de la UNESCO y tenemos que ver la inclusión desde un enfoque de derecho. Y eso tenemos que estar muy bien claro. O sea, es un enfoque de derecho. Todos tenemos el derecho de estar en una escuela, de participar, de aprender, de entrar y de acceder a este centro educativo. Es un centro educativo que es de la comunidad, que no es del director, que no es del coordinador, que no es de la maestra, que es un centro educativo de la comunidad. Eso tenemos que siempre estar muy bien claro, que aunque yo tenga un sentido de pertenencia, que eso es muy importante y es muy bueno, que nos sentamos, que pertenecemos a este centro y que lo veamos como nuestro, pero nunca con el objetivo de rechazar al quien le pertenece por derecho estar en este centro educativo. Que la inclusión es un proceso, eso tenemos que tenerlo claro, no vamos haciendo un trabajo día por día para poder lograr ser centro verdaderamente inclusivo, que como le decía hay que identificar y responder a la diversidad, a las necesidades de todos los estudiantes. No es a uno ni al otro, es de todos. Cuando hablamos de ser verdaderamente inclusivo, no estamos solamente enfocándonos al estudiante con discapacidad o a una NEA asociada a discapacidad, sino a todo, que cada estudiante que sea parte del centro educativo se sienta que ese centro educativo está dando una respuesta para él particular, está viendo sus necesidades, está pensando en él, está dando una mirada hacia él y está dando respuesta a cada uno, sin importar que tenga o no discapacidad, porque muchas veces dejamos a un lado un estudiante porque entendemos que lo puede hacer solo y porque puede continuar y reiteramos muchas veces los apoyos y se lo ofrecemos solamente al que vemos con un proceso más limitado y estamos enfocando todos los apoyos a ese estudiante y descuidamos a uno que también necesita de ese seguimiento, que también necesita de ese apoyo y nos enfocamos en un solo. Entonces, no, el centro educativo debe dar respuesta a cada uno sin importar. Y siempre vuelvo y repito, desde un enfoque de derecho. Es un derecho que le asiste a ese estudiante en pertenecer, estar y participar en ese centro educativo. Quería también ponerle el marco legal, porque como es un enfoque de derecho, está avalado en la Constitución de la República Dominicana, que todos los estudiantes tienen derecho, que todo ciudadano dominicano extranjero tiene derecho a una educación. Está en la ley de educación también ofrecer estos apoyos sin ningún tipo de discriminación. Y tenemos esta ordenanza que es casi reciente del 2018, que es muy importante y es donde estamos trabajando en algunos centros muy puntuales, esta ordenanza que es que norma los servicios y estrategias para los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo acorde al currículo establecido. ¿Por qué esta ordenanza es tan importante en este momento? Porque muchas veces venimos de, como decía Claudine, perdón, de que tenemos que romper paradigmas. ¿Y cuál era un paradigma? Que estamos agregando estudiantes. Un estudiante iba para escuela de educación especial porque tenía un bajo rendimiento académico. Y ya lo vamos a mandar a un centro de educación especial simplemente por este rendimiento bajo. Un estudiante con una discapacidad leve o moderada también iba a un centro de educación especial. Entonces, no había nada que regule esta separación que se hacía. Entonces, estábamos dando respuestas y estamos incluyendo, pero ¿cómo estamos incluyendo? ¿Bajo qué estábamos incluyendo? ¿Qué necesitaban estos estudiantes que estábamos incluyendo? Entonces, teníamos que normar este proceso y entonces sacamos esta ordenanza para ver cuáles son estos apoyos que necesitan estos estudiantes para poder pertenecer y acceder a los aprendizajes en el centro educativo que le corresponde según sus necesidades. Y algo que siempre nosotros hacemos hincapié es, siempre pensamos en el beneficio del estudiante. Siempre, siempre, siempre. Siempre vamos a pensar
qué el estudiante necesita para lograrlo, no lo que le hace falta. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita para lograrlo? Porque lo que le hace falta ya lo sabemos y lo conocemos. Ahora, ¿qué necesita ese estudiante para poder lograrlo? Es lo que debemos de identificar. ¿Y qué apoyo podemos buscar para poder darle a este estudiante esto que él necesita para lograr sus aprendizajes? Entonces, esta ordenanza viene a normar todo esto y ver qué servicios específicos necesitan cada uno de estos estudiantes asociados o no a discapacidad. Para lograr una escuela inclusiva, yo me enfoco en 3 dimensiones. Hay muchos puntos importantes, hay muchos autores que hablan de muchos pilares. Por ejemplo, Rosa Blanco habla de 10 pilares de inclusión, pero todos se resumen a 3 aspectos importantes, que es lo que quiero traerle hoy, que es crear una cultura inclusiva, crear políticas inclusivas y desarrollar prácticas inclusivas. Y vamos a ver una a una cada uno de estos aspectos. ¿Por qué? Porque es importante crear una cultura inclusiva. Porque una cultura inclusiva es donde, fíjense bien, donde una comunidad escolar, fíjense la comunidad, ¿por qué? Porque no vemos un centro educativo, no hablamos de centro educativo, hablamos de una comunidad escolar, porque la familia de ese sector pertenece a esa escuela. Los productores de ese sector pertenecen a la escuela. Entonces debemos de crear comunidades escolares, no un centro educativo, es una comunidad, donde esa comunidad dé respuesta, donde cada uno de los integrantes de ese centro educativo se sienta seguro. Muchas veces, y ahí voy a hablar de alguna, porque quiero hacerlo muy práctico, no tanto porque esto lo podemos mandar y ustedes lo pueden leer, pero quiero que ustedes vayan viendo cómo procesos se van dando en nuestro centro educativo, que a veces no sabemos por qué se dan las cosas. Cuando un centro educativo es muy peleado en la comunidad, muy solicitado, y fue inaugurado o fue creado en base a dificultades, porque el sector se apoderó, hicieron huelga, necesitaban, identificaron ese centro y pelearon por ese centro. Entonces, ¿qué hace la comunidad? Siente, bueno, este centro lo peleamos, este centro es mío. Entonces, un externo no puede venir a dar orientaciones, a dar referencia, porque esto es muy mío, esto fue algo muy peleado. Entonces, ¿qué pasa cuando llega una institución particular a ofrecer un apoyo oportuno a este centro educativo? Que esta institución quizás no se siente segura porque la misma comunidad no acepta que entre otra persona externa porque se siente amenazado y porque ha peleado este centro educativo tanto que necesita sentir lo propio de él. Entonces, para uno entrar a este centro educativo, debemos entrar de la mano de la comunidad, y hacernos aliados a la comunidad para poder entrar a un centro educativo y hablar de inclusión. Si no lo hacemos así, en un caso donde un centro educativo ha sido muy peleado, no podemos hablar de inclusión si no le pedimos permiso a ese centro educativo. Debe de haber un clima acogedor. Nosotros, cuando estamos en un centro educativo, cada uno de su personal debe sentirse acogido por toda una de las personas que están y que son o que permanecen en ese centro educativo. Muchas veces estamos en un centro educativo, pero no nos sentimos parte. No sentimos que pertenecemos a él, no nos identificamos. Hay muchos centros educativos que no comparten o que no han promovido su misión y valores. Si yo no sé cuál es la misión y valores de mi centro educativo, ¿cómo yo puedo aportar a que esto se cumpla? Si yo no la conozco, si yo no sé cuál es el enfoque de mi centro educativo. Hay enfoque particular de un centro educativo que están centrados en el reciclado. Entonces, si yo no conozco que mi centro educativo, ese es el enfoque, y yo voy trabajando al consumo de materiales tóxicos, pero mi centro educativo es más de reciclado, entonces yo no voy con el enfoque del centro educativo,
pero yo no lo conozco y si no lo voy a conocer, entonces yo no puedo sentirme parte de. Si no hay una cultura de colaboración, que no importa en qué posición yo esté, todo lo que estamos ahí, somos y hacemos el centro educativo. O sea, no lo hace el director, no lo hace el coordinador, no lo hace un docente particular, lo hacen todo, lo conforma todo. Y debe de existir esa cultura colaboradora de que no, si yo puedo aportar con mi conocimiento o puedo aportar desde mi visión o porque veo qué cosas se pueden mejorar, yo tengo que escuchar la voz de esa persona. Muchas veces simplemente escuchamos quizás el que entendemos que tiene mayor liderazgo o el que se proyecta con más autoridad, pero dejamos de escuchar esas voces silenciadas que casi no hablan, que no participan, que están muy silenciosas. Entonces, no conocemos cuál es su pensamiento de cada una de esas personas. Y si no lo hacemos hablar, si no la hacemos parte, si no la integramos, ¿cómo sabemos que estamos trabajando, que estamos caminando hacia una misma meta? Y todos debemos caminar hacia una misma meta. La inclusión no puede ser decidida por una sola persona. O sea, yo no puedo decir como directora de un centro educativo, mi centro va a ser inclusivo porque yo lo decidí. Sí, es un enfoque de derecho. Es verdad que estamos comprometidos como país a hacer todos los centros educativos deben de encaminarse hacia la inclusión, pero como le decía, es un proceso. Si aún un centro educativo, su personal desconoce todo lo que es la inclusión y a fuerza yo quiero que sea inclusivo, no lo va a hacer, porque desde adentro van a hacer la contra, van a trabajar en contra de todos estos procesos. Entonces no queremos eso, queremos aliados a este proceso. Queremos personas que estén de acuerdo con las decisiones que hemos tomado en conjunto. Y las decisiones siempre se deben de tomar en conjunto. La creación de cultura inclusiva hace referencia, como decía, al desarrollar valores inclusivos, equidad, responsabilidad y empatía. Equidad es un valor que nosotros utilizamos mucho porque es darle a cada quien lo que necesita. No es igualdad, porque igualdad yo estoy siendo igual, pero muchas veces o te estoy dando algo a todos sin saber si tú realmente necesitas ese algo que yo te estoy dando. Pero equidad es ser justo, es darle a cada quien lo que necesita, al estudiante, al docente. Si un docente está en un grado y no se siente cómodo en ese grado, ¿por qué el equipo de gestión no piensa dónde podemos tener este docente que pueda dar más y que se sienta cómodo? Estamos siendo equitativos con él porque estamos partiendo de su necesidad y estamos dando una respuesta que él necesita para poder rendir en su trabajo. Tenemos que ir cultivando valores de responsabilidad, de que no es necesariamente el director que tiene que hacer todo, organizar todo, gestionar todo, trabajarlo todo, no. Si yo puedo colaborar, si yo puedo asumir procesos porque lo hago bien, porque lo sé trabajar, porque tengo las competencias para hacerlo, ¿por qué no apoyarlo? ¿Por qué no asumirlo? O sea, no puedo dejarlo simplemente en manos de uno y de otros no. O sea, debo de ser responsable con todo este proceso. Y también debo de ser empático. Y la empatía es uno de los valores que más se trabaja en inclusión. No porque te veo con lástima, sino porque entiendo el proceso que cada persona está viviendo dentro de su realidad. ¿Y qué proceso, por ejemplo, cuando vemos una madre que acude a nuestro centro educativo, debemos de saber, primero, que centros inclusivos son muy pocos, y eso es una realidad. Centros inclusivos son muy pocos. Que una familia, cuando acude a un centro educativo buscando respuesta para su hijo,
camina muchos centros educativos y recibe muchos no. Muchos no, muchos no, muchos no. Y cuando yo recibo en mi centro educativo a esta familia, yo debo de entender el proceso que esa familia ha venido pasando y la respuesta que ha obtenido durante todo ese proceso. Y quizás llegue a mi centro educativo mucho más herida, mucho más lastimada, mucho más peleada con la vida, mucho más enojada. Y yo recibo una familia muy herida y quizás la familia que tengo en ese día, en ese momento, no es la familia real, es la familia producto de un proceso. Y yo debo de ser empática con esa familia y entender que cuando llega a mi centro educativo, si yo no tengo la respuesta, yo puedo indagar en mi comunidad cómo gestionarle una respuesta oportuna y no permitir que esa familia siga caminando y caminando y caminando, buscando una respuesta que yo sé dónde está, que la conozco, que he tenido la experiencia, que le he vivido, pero que si simplemente porque ese momento que estoy muy ocupada, no se le estoy dando a esa familia. Pero me he puesto yo a pensar cuántas veces esta familia ha buscado esta respuesta y cuántas veces se ha encontrado con una no contestación a esta respuesta. Entonces, desde la empatía debemos de crear esa cultura y no simplemente, como le decía el director, hasta el portero de su centro educativo sabe cómo debe de recibir a la familia. Nosotros Ruth, tu micrófono. ahora sí fue que me silenciaron. Gracias. Entonces, le decía, se fue esto, perdón. Le decía que en un centro educativo una vez nosotros teníamos una estrategia de contraturno, que ahora se llama de otra manera, pero comenzamos a dar respuesta a estudiantes que tenían unas necesidades específicas en la lectura, la escritura y la matemática, y lo hacíamos en contraturno. O sea, el estudiante iba a recibir los apoyos fuera de su horario escolar. Y nosotros hablamos para darle la respuesta con el portero. ¿Por qué? Porque ese estudiante no iba a ir con uniforme a recibir los apoyos. Tenía que llevarlo un adulto y el portero nos dijo, ¿por qué no le hacen un carnet? Para yo saber que pertenece a ese apoyo. Y él nos dio una respuesta muy válida que la implementamos en muchos centros educativos. Y nosotros no pensamos en ese momento en eso que es muy obvio quizás para muchos de ustedes, pero ¿por qué no le hicieron un carnet? Pero en ese momento nosotros estábamos concentrados en montar la estrategia del contraturno y no pensamos en esto básico. Entonces, cuando toda la escuela tiene esa cultura de apoyar, de ser empático, de responsabilizarse, te va a dar la respuesta que tú estás buscando. No me quedo yo solamente con la problemática, pero yo lo hago parte a cada uno de el proceso que estamos viviendo como escuela. ¿Cómo vamos? ¿En qué meta estamos como escuela? Estamos en Pinino, ya hemos avanzado, estamos haciendo mucho proceso inclusivo, solamente lo está haciendo una maestra. Muchas veces vamos a un centro educativo y dice, ay, tenemos una maestra que ya le fascina a esos estudiantes. Pero ¿y los demás docentes? ¿Sabe cómo trabaja la maestra Juana con esos estudiantes? ¿Sabe qué estrategia utiliza la maestra Juana? ¿Qué pasará cuando la maestra Juana sale del centro educativo y tiene que trasladarse o tiene que cambiar de dirección porque se mudó y se va a otro centro educativo a dar esa respuesta? ¿Qué pasará con ese estudiante? Porque mi centro, donde estaba la maestra Juana, no se enteró, no vivió ese clima de inclusión, no trabajó esa cultura inclusiva. Hay muchos centros que manejan, no sé si, bueno, ustedes como directores y coordinadores pueden darse cuenta, que hay muchos centros educativos que manejan la parte del silencio
como una cultura que ya está sellada y marcada. Y usted entra y usted encuentra un silencio en ese centro educativo y usted dice, bueno, pero se ha trabajado mucho el ruido en este centro educativo. Pues así debe de ser la inclusión. Así mismo como se trabaja el silencio, como se trabaja la colaboración, como se trabaja la entrega, así debe de ser la inclusión. Que cada persona piense cómo yo te puedo colaborar, cómo yo te puedo ayudar, cómo yo puedo identificar qué tú necesitas para darte respuesta. Y eso es lo que debemos de hacer en cada uno de nuestros centros educativos, es trabajar esta cultura y que esta cultura se quede impresa, impregnada en nuestro centro educativo, que yo me cambie de un centro educativo, pero el que venga le encuentre ahí, encuentre que cada uno dé una respuesta hacia una problemática, hacia una dificultad, hacia una necesidad que se presenta. Y esta cultura nos va a generar en las políticas, porque podemos tener el sentir, podemos trabajar las acciones y podemos ser y pensar, bueno, lo somos inclusivos, yo soy acogedora, yo soy una persona que siempre estoy dispuesta a ayudar, yo soy equitativa, pero eso se refleja como política escolar. Es una política escolar el valor de la equidad, la responsabilidad y la empatía en mi centro educativo. Lo tengo yo como un diario vivir, o sea, todo el mundo, como le decía, lo maneja, lo conoce, sabe que mi centro educativo está envuelto en este proceso. No simplemente es como, bueno, sí, lo directivo de esta escuela era muy inclusivo y sí, de verdad que Juana, miren, una excelente docente y esos muchachitos y las familias decían, miren, pero Juana era la que enseñaba, es una alfabetizadora de primera y el que no sabía leer, usted se lo mandaba a Juana, pero no es Juana. Es que lo que Juana hacía debía de estar por escrito. Y es que yo debería de ir a ese centro educativo y decir, ay, pero qué bueno que Juana existió y existe y está dando más en otro centro educativo. Pero déjame ver qué método de alfabetización utilizaba la profesora Juana para dar respuesta. Y este método lo conversamos, con todo, estamos de acuerdo, nos da resultado, lo hemos implementado, está registrado. Y cuando venga Sofía, la otra docente, puedo enseñárselo, lo puedo modelar, le puedo decir y ella puede ir leyendo cada una de las cosas y decir e innovar, porque yo puedo traer algo nuevo a lo que ya existía y eso está bien y es válido. Por eso que siempre le digo, la inclusión es un proceso de día a día. Cada día vamos dando respuesta. Y como le decía, nosotros comenzamos a dar apoyo en contraturno. Y hoy le llamamos espacio de apoyo a esa estrategia, pero se le llamó un contraturno. Entonces, cada cosa va cambiando y mañana le podemos llamar unidad de apoyo y le podemos cambiar los nombres, pero la esencia, lo que queríamos en ese momento, en algunos centros educativos se logró porque lo registramos, porque hay manuales, porque están en normativa, porque lo hicimos visible para que cada uno de un centro quiera saber lo que es un espacio de apoyo. Yo le mando un manual de espacio de apoyo, usted lo lee y usted lo quiere implementar, está ahí por escrito. Entonces, una política ya en un centro educativo inclusivo debe de existir un espacio para ofrecer, valga la redundancia, los apoyos. Debe de existir un espacio para darles esos apoyos puntuales. Y yo sé que muchos centros educativos ya tienen estos espacios, ya están identificando estos espacios y ya cuenta con un personal identificado que da esos apoyos. Y otros, bueno, van a ir en la marcha porque están trabajando quizás en entender todo este proceso de la inclusión. Y hay algo que, bueno, yo lo traigo como para reflexionar con ustedes, no para que me conteste, sino para ir haciendo esta reflexión muy interna que nosotros como centro educativo, porque como bien decíamos, cada uno de ustedes va viviendo cada etapa, cada proceso y no todos vamos como en el mismo escalón y muchas veces no necesitamos ir a la par para dar una respuesta. No necesariamente yo tengo que ya vivir un proceso de inclusión. Muchos centros educativos nunca han tenido
se han visto a la cara con este proceso y y cuando se presenta cualquier situación, como ya tienen una cultura, han podido dar respuesta y muy buena respuesta. Excelente respuesta, y hay mucho testimonio de muchos centros que han comenzado con nada y tenemos muchísima evidencia de centros educativos que no sabían ni siquiera cómo lo estaban haciendo, y de verdad que era una respuesta que tú te quedabas, pero wow, ¿cómo se le ocurrió dar estos apoyos? Y de la nada surgen respuestas increíbles que tú dices, de verdad, es que si yo presento una problemática en mi centro educativo, yo doy una respuesta tan oportuna y tan significativa para la persona que lo recibió, ya yo soy un centro educativo inclusivo porque ya tengo esa práctica, porque ya lo he hecho, porque ya lo he vivido. Y ya lo que es la cultura y la política lo podemos trabajar y lo podemos escribir para que se sustente en el tiempo. Entonces, para ir reflexionando un poco en lo que es la cultura, hay algo que nosotros siempre trabajamos con los centros educativos, que es los programas de acogida y la inducción al nuevo personal. Esto es parte de una cultura inclusiva que nosotros tenemos establecido como centro educativo. ¿Cómo acogemos al nuevo estudiante, al nuevo personal, a esa persona nueva que entra a mi centro educativo? ¿Qué hacemos nosotros como centro educativo? Ustedes tienen un programa como centro educativo, ustedes hacen alguna inducción al nuevo personal, ese personal que entra, que aunque usted tiende, bueno, un docente debe saber dar clases, pero no, quizás hasta un cambio de ambiente te reta, te da ansiedad el tú pasar de lo conocido a lo desconocido, te reta contigo mismo, y no muchas personas funcionan bajo el cambio o le va bien bajo el cambio. Y si yo llego y Juana me explica cómo es el centro educativo, cuáles son las reglas de este centro educativo, como le decía, cuándo es la misión, visión y valores del centro educativo, cuáles son los planes, cuándo es que nos reunimos aquí para conocer los proyectos, para trabajar, para capacitarnos, para hacer encuentros. Si alguien me dice toda esa información de antemano, pues ya yo me siento como más calmada, porque voy comprendiendo poco a poco cómo que funciona ese centro educativo. Y así mismo le pasa a los estudiantes. Cuando llega un estudiante nuevo que no conoce a nadie en el centro educativo, ¿qué debemos de hacer? Primero, presentarle el centro educativo, darle un recorrido en el centro educativo, mostrarle su aula, mostrarle un docente, mostrarle un compañero, hacerle que un compañero se siente al lado de él para generar ese clima de amistad. Y así el estudiante ya se va sintiendo menos solo y va, cuando llegue el día de entrar a ese centro educativo, ya conoce todo y no está de la duda, de lo desconocido. Entonces, este proceso podemos registrarlo en nuestro proyecto de centro, de cómo hacemos nosotros, cuál es nuestro plan para hacer la acogida, quién es responsable, qué unidad es responsable, por ejemplo, de dar la inducción, quizá el departamento de orientación y psicología, quizá el personal administrativo puede dar la inducción. ¿Quién se encarga de esto? ¿Cómo se hace? ¿Desde cuándo se hace? ¿En qué mes se hace? ¿En qué tiempo se hace? Todo esto lo podemos establecer. Entonces, el estudiantado docente, equipo de gestión y personal de apoyo, familia y comunidad siente que pertenece a la escuela. Eso lo hemos venido hablando entre la marcha. Debe de haber un sentido de pertenencia. Hay muchas familias que no saben el nombre de su director, ni del coordinador, ni del docente de su estudiante, no lo saben. Y usted dice, bueno, pero es que es una familia que falta, es una familia que no va a los encuentros familiares, es una familia que nosotros no cansamos de llamar, pero se le ha hecho una visita domiciliaria para conocer qué está pasando con esa familia. Muchas veces en la visita domiciliaria nos damos cuenta de cuál es la realidad de esa familia. ¿Por qué no se acerca a un centro educativo? Nosotros hemos tenido familias que no se acercan a un centro educativo porque la mamá no tiene una ropa apropiada para ir. Y porque hay una regla establecida que la familia, no deben de ir con blusa corta, con pantalones rotos. Y esa familia, esa mamá nada más tiene ese tipo de ropa. Y no se acerca porque quien lo limita es la ropa. Y ustedes dirán, bueno, pero qué exagerada.
Pero si esa es la realidad, prefieren decir no voy, no asisto, a comunicar que le hace falta. Me hace falta una ropa adecuada para ir a un centro educativo. Y cuando vamos a esa visita domiciliaria es que nos damos cuenta de la situación de que vive esa familia. Y si la escuela se acerca a esa familia y le explica, mira, nosotros lo que queremos es ayudar a tu hijo, ofrecerle los apoyos que él necesita. Muchas veces tenemos que hacer excepciones a las reglas. Quizás usted dice, bueno, yo voy a vetar a esta familia por una blusa inapropiada, o yo necesito que esa familia vaya sin importarle las condiciones que vaya. Entonces hay como centro educativo hay que ver cuál es lo primordial, la ropa o que ese centro educativo pueda ir a recibir estos apoyos. Entonces, si el centro educativo no siente que la escuela le da respuesta, la familia le da respuesta, la escuela le da respuesta a la familia, perdón, no se va a alejar mucho y ve como, bueno, están ellos y estamos nosotros. También el personal, una de las culturas inclusivas de que se debe trabajar es el respeto mutuo. Muchas veces el personal no respeta a los estudiantes y los estudiantes respetan al personal. Y lo vemos cuando entramos a los centros educativos como un asistente le habla mal a un estudiante, como un estudiante le habla mal a un asistente, como le habla mal al portero, como le habla mal a la persona de limpieza. Si no comenzamos a respetar desde los apoyos más básicos, que es el quien nos limpia el aula, el que nos colabora con la limpieza, si no comenzamos a respetar a esa persona y a valorar la importancia que crear ese clima de limpieza en nuestra aula y no les trabajamos eso a nuestros estudiantes, que debemos de respetar, que debemos de colaborar con esa persona, no podemos esperar que nuestros estudiantes respeten más arriba, a escalones más arriba, a un personal. Debemos de trabajarlo desde lo más mínimo, haciendo conciencia de que cada una de las personas que estamos aquí desempeñamos un rol y una labor y que tenemos que ir colaborando. Y claro, luego que trabajamos el clima, tenemos que elaborar, como le decía, la política, que es mucho de lo que ya hemos venido hablando. Porque debemos de asegurar, y eso tenemos que estar muy claro, asegurar que la inclusión no se vaya con Juana, como le decía, que Juana, que es esa docente alfabetizadora, que trabaja muy bien, que da los apoyos, pero Juana, bueno, decide casarse, mudarse y se me fue, ya se me va con Juana la inclusión. No, debemos de asegurar que esa inclusión se quede en el centro educativo, que esos buenos procesos se queden, que esos buenos apoyos se creen. ¿Y dónde se debe de quedar? En el marco que engloba todo, y es en el proyecto de centro. Ese es el escenario perfecto para desarrollar la inclusión. Y ahí es donde debe de estar, porque cada personal nuevo, cada director que se cambia, tiene que ir a su proyecto de centro y ver todo lo que estaba contemplado, todo lo que se trabaja en este centro educativo. Y claro, dentro de este proyecto de centro, tenemos que evidenciar todo lo que hace falta en nuestro centro educativo. Muchas veces, la infraestructura de nuestro centro educativo no es adecuada, ni siquiera para el personal. No necesariamente para un estudiante, ni siquiera para el personal. Hay muchos centros educativos que tienen aulas tan pequeñas que los docentes ni siquiera pueden movilizarse y están tan sobrepobladas que ni siquiera hay un espacio de movilidad para el docente. Hay una infraestructura que quizás para un profesor que tenga limitación en su movilidad, subir unas escaleras muy empinadas se le hace muy difícil. Entonces debemos de pensar, bueno, ¿cómo hacemos mi centro educativo más accesible? Y eso debe de estar en nuestro proyecto de centro, debemos de contemplarlo, debemos decir, bueno, ahora vamos a trabajar para modificar esta estructura que no es acorde a las necesidades que nosotros tenemos, porque el mismo director quizás no puede ni siquiera tener un espacio digno
para poder hacer el trabajo, quizá no hay un espacio para la secretaria, o quizá no hay un espacio adecuado para la orientadora y psicóloga. Hay centros educativos que no tienen ni siquiera un departamento de orientación y psicología. ¿Y cómo el orientador y el psicólogo hace su trabajo si no cuenta con un espacio apropiado para él? Y muchas veces comparte el espacio con el director, pero el director tiene reuniones, entonces tiene que salir el orientador. Y es cuesta arriba, aunque se hace el trabajo, pero es muy cuesta arriba cuando usted no tiene un espacio que usted pueda hacer un trabajo de calidad, un trabajo digno. No es que se deja de hacer porque tenemos la limitación, no, tenemos que trabajar con la limitación, pero no quedarnos con la limitación, porque muchas veces nos acostumbramos a que tenemos la limitación. Bueno, pues así que yo encontré esta escuela y esta escuela tiene 10 años así, imagínense, yo no la voy a cambiar, eso quizá eso tiene que ser infraestructura del ministerio, yo voy a mandar 10,000 cartas, pero sí debemos de gestionar, mande 20, mande 30, mande a la comunidad, muévase como gestor y haga que ese centro educativo lo vea todo el que debe de verlo y que pueda resolver y darle una respuesta oportuna para que usted pueda tener y hacer un trabajo de calidad y bajo la comodidad, porque no podemos hacer un trabajo efectivo si nosotros no nos sentimos cómodos donde estamos y no tenemos un ambiente adecuado a la hora de trabajar. Trabajamos muy limitado, pero debemos de ir haciendo ese cambio. Una de las políticas también que es muy importante y que debe de estar en nuestro proyecto de centro es el proceso de evaluación. Muchas veces, no es un error, pero sí queremos llamar una diagnóstica. Vamos a hacer un examen, una diagnóstica a un estudiante para conocer, pero realmente es una diagnóstica o es un examen de admisión. Usted le está dando a un estudiante un examen de admisión o usted está haciendo una diagnóstica. ¿Por qué usted está haciendo una diagnóstica a la hora de inscripción y no hacemos una diagnóstica ya cuando el estudiante esté inscrito? Si yo le digo a un papá que le voy a dar un examen a su hijo para poder acceder, entonces no estoy haciendo una diagnóstica, estoy haciendo un examen de admisión. ¿Y qué pasa con ese estudiante que no logra superar ese examen? ¿Entrará, no entrará? ¿Cuál es la respuesta que se le va a dar? Está contemplado dentro de este centro educativo y dentro del proyecto de centro los ajustes curriculares, las adecuaciones a las actividades, esa misma exámenes que en vez de ser examen de admisión sean diagnóstica. Demos un examen para conocer cómo viene el estudiante, qué tenemos que ir trabajando y siempre, como decía Claudine, no es para ver debilidades, porque es que miren, todos los procesos que el estudiante no maneja, nosotros lo conocemos. Todo lo que el estudiante aún no domina, uno lo conoce muy fácil. Pero debemos de concentrarnos en eso que no domina para buscar los apoyos. Porque si yo me concentro simplemente en que, bueno, él no lo maneja, pero ¿qué apoyo yo estoy dando o estoy ofreciendo? Entonces, dentro de esta política, ¿cuál es mi respuesta ante el proceso de evaluación? ¿Cuál es la respuesta de mi centro educativo al proceso de evaluación? ¿Cuál es? O sea, ¿qué opina el centro educativo? Porque muchos docentes dirán, bueno, pero hay que, imagínense, si usted me tiene un estudiante que tenga un conocimiento de preprimario y mi escuela tiene es una escuela de excelencia, yo no lo voy a aceptar porque eso va a bajar el criterio, el reconocimiento que tiene mi centro educativo. Entonces, es como ir viendo y ir trabajando. De verdad, nos estamos quedando con el colador de lo mejor y estamos rechazando a aquellos que no pueden pasar esos exámenes de admisión o esa diagnóstica y lo estamos derivando para otro centro educativo porque estamos haciendo un colador para quedarnos con lo que más saben. Entonces, eso es como un momento de que ustedes vayan reflexionando en esas prácticas que se van dando y que se van quedando como cultura, que no están escritas, pero que ya todo el mundo lo hace porque es una práctica ya vieja de que así es que se hacía. Entonces, si nosotros en estas políticas elaboramos, no, vamos a hacer diagnóstica, pero sí para dar respuesta, vamos a contemplar los ajustes curriculares, vamos a hacer adecuaciones y esa es la respuesta a las necesidades de aprendizaje, pues
Entonces, eso es una política inclusiva como centro educativo. Y aquí también volvemos un poco a reflexionar ustedes como el centro educativo. En el proyecto educativo de centro se asume el enfoque de inclusión educativa. Esto debe de estar en su misión, visión, valores en el proyecto de centro. Si nosotros somos una escuela inclusiva y yo voy a ver su proyecto de centro y no aparece la palabra inclusión en ningún lado, realmente el que venga y si yo me voy, que cambien al director y que cambien todo el personal, no lo voy a asumir. Entonces, este nuevo, volver a trabajar con todo este personal nuevo, porque no había nada escrito y no se asumía como un proyecto de centro la inclusión. Es como venir a hablar como si no se ha hablado nunca de la inclusión educativa, pero si se enfoca, si se tiene como un enfoque de inclusión y se proyecta en el centro educativo, pues ya no importa quién haga los cambios, eso se va a contemplar. El centro educativo tiene conocimiento sobre el marco legal que sustenta la educación inclusiva del país. Muchas veces decimos un no por respuesta y decimos, no, es que él es estudiante de educación especial, pero usted conoce el marco legal. ¿Usted sabe qué marco legal regula los centros de educación especial y los regula los centros de educación regular? ¿Usted sabe qué estudiantes van a educación especial y cómo van a educación especial? Usted le está dando la respuesta del no desde su opinión muy personal, pero usted ha trabajado toda esta normativa con su personal, con todo el personal. Porque muchas veces hasta la misma secretaria dice, no, ese muchacho no es para acá, ese muchacho no es de este centro educativo, y ni siquiera lo deja inscribirse, ni siquiera el director da la respuesta. La misma asistente dice que no, porque quizás ven, porque muchas veces creen que la discapacidad se ve en el rostro. Señores, la discapacidad no se ve en la cara. Muchas veces vemos un estudiante y pensamos que tiene discapacidad y de una vez le negamos el acceso por simplemente pensar que tiene discapacidad. Y la discapacidad no se ve en el rostro, realmente. Y eso debemos de ir cambiando ese paradigma. Se considera la incorporación de estudiantes con EAI a nuestro centro educativo desde un enfoque de derecho que siempre le he hablado. Sí sabemos que es un derecho que le asiste al estudiante y no negamos el acceso a nuestro centro educativo. Entonces podemos decir que ya tenemos uno de tantos procesos ya trabajados en nuestro centro. El proyecto de centro cuenta con estrategias para garantizar la igualdad de oportunidades de toda la comunidad educativa. ¿Cuáles estrategias estamos desarrollando nosotros para dar respuesta como centro educativo? ¿Qué estamos haciendo para ese estudiante que viene de otra cultura? Un caso muy particular que hablaba anteriormente con Dania era los extranjeros haitianos. Uno de nuestros ejercicios fue que un estudiante no lograba avanzar de grado porque no tenía conocimiento del lenguaje, o sea, no dominaba la lengua española. Y como no dominaba la lengua española, pues todos los exámenes, como eran en español, pues él no podía pasarlo. Entonces nos refirieron a ese caso porque tenía una discapacidad, pero tenía una barrera idiomática. No era una discapacidad, era una barrera idiomática. Y usted sabe cuál fue la respuesta que construimos en el centro, porque nunca la respuesta puede venir desde lejos. La respuesta se construye en el centro educativo. Y construimos la respuesta de la siguiente manera, y fue que un papá que dominaba creol y también muy bien el español, le dio los apoyos y le enseñó al estudiante a aprender español. Entonces, como él le enseñó, ya la barrera idiomática ya se eliminó y perfecto. Entonces, esa estrategia que construimos, que buscamos ese mismo apoyo en el centro educativo, no fue que yo lo traje de fuera y busqué un especialista y un lingüista para poder dar la respuesta, no. Fue la misma comunidad que dijo, no, pero este papá está dispuesto a apoyar y quiere ofrecerles ese apoyo en este momento, porque tiene la disponibilidad, porque tiene el espacio y lo hizo. Y después logramos hacer apoyo para otro centro educativo, una red para otro centro educativo que tenían esa misma problemática. Eso se fue de centro educativo a centro educativo, como ir conversando este proceso. Y se fueron implementando. Yo sé que ustedes tienen muchísima experiencia de esto porque lo han vivido, de cómo han dado respuesta a esta barrera idiomática.
Y es que las estrategias para estos estudiantes debe de construirse desde el centro educativo, no es particular, es desde el centro educativo que se debe de incluir. Y después que tenemos ya una cultura implementada, que contamos con una política establecida, que sabemos que tenemos, cómo lo hacemos, cómo se visualiza esta escuela, entonces ya la práctica se va dando y la práctica viene de esta cultura y de esta política. O sea, la práctica se da en el día a día, es para responder, es para superar, es para que todo el que participa, se siente parte, es para generar recursos, es para gestionar. Muchas de nuestras respuestas se gestionan quizá no en el centro, pero hacemos acuerdo con otras instituciones de la comunidad para que nos puedan ayudar. Muchos de los apoyos, por ejemplo, en los procesos que necesita un estudiante, los gestionamos con las instituciones de la misma comunidad, pero debo de yo conocer y todo el personal de centro qué se ofrece en la comunidad para poder dar respuesta, para poder decirle a esa familia, mira, ahí en la esquina hay un centro de vacunación si el niño no está vacunado, cosas como tan simples, como que el niño no tenga un acta de nacimiento, qué estamos haciendo, cómo la gestionamos, cómo se hace, que eso esté escrito. Si un niño viene sin un acta de nacimiento, ¿cómo da respuesta el centro educativo? Porque, señores, no tener un nombre, un apellido y una identidad es muy difícil. Saber que yo me llamo Juana, pero de verdad yo no me llamo Juana, que Lucía, que yo me llamo, es muy difícil. Y muchas veces yo no aprendo, ni siquiera no es porque tengo una dificultad cognitiva. No aprendo porque no sé cuál es mi identidad. Y cosas como tan simple, que la vemos tan simple, afecta tanto a un estudiante, a una familia. Hay procesos que nosotros en la comunidad podemos resolver tan simple como hacer gestiones para poder lograr que esa madre le saque el acta de nacimiento a su hijo. Y lo dejamos como al merced de que el papá o la familia vaya buscando la respuesta. No, nosotros debemos de ir trabajando para poder lograr esta respuesta oportuna. Dania me dice si me estoy extendiendo o si me falta, porque no estoy mirando la hora. Entonces, decía también que una de las prácticas inclusivas. Vamos bien. Perfecto. Una de las prácticas inclusivas que se debe de registrar es en la planificación. Planificamos para el colectivo. A veces planificamos una clase y decimos, bueno, yo voy a planificar para el segundo grado, que tengo 40 estudiantes, voy a hacer esta actividad y todos me van a hacer esa actividad. Pero, ¿cómo yo estoy presentando esa actividad? ¿Tengo diferentes estilos? ¿Puede un estudiante esa actividad responder a ella? ¿Es muy difícil quizás para uno o para el otro? ¿O es muy fácil porque tenemos estudiantes que tienen altas capacidades y que una actividad es muy simple para ellos y se aburre y comienza a presentar conductas inadecuadas porque la actividad que le estamos presentando es muy simple para él? Y entonces comienza a interrumpir, a boicotear la clase porque hay un llamado de atención a que me rete como estudiante y no te estoy retando. Tengo también respuesta para aquel estudiante que aunque esté en segundo grado, pero su conocimiento es quizás de un primer grado, puedo hacer esa actividad multinivel o multiescalonada que pueda darle respuesta a cada una de las situaciones que se me presentan en mi aula, en mi grupo clase. Conozco las necesidades de mi grupo clase. Hay muchos docentes, yo sé que hay muchos docentes buenos que dominan su grupo clase, que conocen cada una de las particularidades, pero hay otros centros que eso es parte de no sentirse que pertenecen al centro educativo. Miren, como si yo no trabajo en la cultura, puedo no tener los frutos que yo necesito en un centro educativo. Hay muchos docentes que están en dos escuelas distintas. En la mañana están en una escuela y en la tarde están en otra escuela porque tienen dos tandas. Y usted va a la escuela de la mañana y dice, pero ese profesor es brillante.
ese profesor, y usted va a esta aula y usted dice, pues, pero ¿verdad que ese profesor es brillante? Pero usted va en la tarde y el mismo profesor en el mismo grado no responde igual. Dice, pero ¿qué está pasando? Porque tiene el mismo grado, domina el contenido del grado, sabe planificar, es un buen docente, pero ¿qué está pasando? Que en la tarde no da respuesta. Y usted sabe qué es lo que pasa, que no hay un sentido de pertenencia. En el centro educativo de la tarde, sí, en el centro educativo de la tarde no se siente, lo siente como, bueno, yo voy a este trabajo, pero yo quiero que me complete la tanda en el centro de la mañana. Y yo quiero estar en el centro de la mañana y tengo que ir a la tarde, pero realmente lo que yo necesito es que me complete la tanda en el centro de la mañana. Y por eso no hay una buena respuesta. Dania, sí. Bueno, nos quedan 10 minutos, entonces me gustaría que puedan ir colocando en el chat si tienen alguna pregunta, también sus comentarios, para entonces cuando Ruth cierre esta parte de la presentación, entonces leerlo y contestar algunas de sus inquietudes. Y bueno, una vez Ruth termine, por favor, quédense unos minutitos que quiero presentarle algo que vamos a lanzar, así que no se puede ir para que vea esa publicidad y también pueda preguntar. Igualmente voy a colocar un enlace sobre esta parte formativa de hoy para que nos ayuden a completarla. Es una evaluación y así también nos ayudan a mejorar estos procesos para que sigan siendo buenos, de calidad y lo mejor posible para todos y todas. Gracias, Ruth. A su orden. Entonces, el ambiente de aula, su organización, los recursos existentes en el centro educativo contribuyen al aprendizaje. Existen muchas aulas visualmente que cuando uno entra, tú dices, bueno, pero es que me causa como un choque visual, una ansiedad, uno de que me tengo que ir de esta aula, me molesta tanta información visual que tiene esa aula, que la organización no es adecuada, que no tenga mobiliario adecuado al estudiante, que el recurso es muy limitado, inexistente para poder contribuir a este aprendizaje. Entonces, debemos de ir reflexionando cómo es mi aula, cómo es el ambiente de mi centro educativo, cuáles recursos yo tengo, qué yo dispongo, qué respuesta voy dando, para poder saber si realmente lo que está afectando el mismo proceso de aprendizaje es cómo está visualmente el aula, cómo está la organización, o es el poco recurso que tengo para dar respuesta a la situación de aprendizaje que se está presentando. Entonces, todo esto debemos de ir reflexionando para ir mejorando en la práctica educativa. Y algo que quise pasar o poner aparte, yo sé que es parte de todo lo que es la práctica educativa y de la misma política del centro educativo y es la accesibilidad. La quise poner aparte porque muchas veces como es algo que limita a que se dé un proceso de inclusión verdaderamente efectivo y que cosas que podemos ir gestionando y que podemos ir desarrollando con nuestra comunidad, lo dejamos a un lado y entonces esto limita a que las cosas se vayan dando. Entonces quise dejar esta parte muy de lado y que lo veamos muy al paso para poder ir valorando qué tanto nos falta a nivel de accesibilidad física para poder dar respuesta. Entonces, tan solo con un parqueo para que una persona con problemas de movilidad pueda entrar, acceder al centro educativo. Señalización. Muchas veces está el parqueo, pero no está señalizado para una persona. O sea, no sabemos cuál es el parqueo y no podemos ir a preguntar o desmontarnos para preguntar qué parqueo me pertenece a mí, sino que eso debe de estar señalizado. Y eso no cuesta nada hacer una señalización. Tenemos el parqueo y muchas veces la señalización hace falta. Entonces, otra cosa es una rampa de acceso necesaria. Tenemos la rampa de acceso para entrar, pero hay veces que el estudiante con una silla de ruedas no puede entrar en el aula porque no hay una rampa de accesibilidad para el aula. Hay
una pregunta que nosotros siempre hacemos en el proceso de inclusión. Y es una pregunta un poco ganchosa, pero yo la quiero hacer para ver cómo nos va. Si ustedes tienen un estudiante que tiene discapacidad física y va en una silla de ruedas y el grado está en el segundo nivel, ¿cómo ustedes le ofrecen el apoyo? Una sola respuesta. Buenas tardes, bendiciones. Amén. Le habla Nelly, del Nelly, Colegio Berea. Bendiciones para todos. Voy a comentar en esa misma sintonía, a comentar mi experiencia. Ya yo tengo 5 años en la institución y cuando ingresé, ese era el mismo caso que tuvimos. El alumno estaba en una silla de ruedas y su curso estaba en un 3er piso, en secundaria. Por suerte, gracias a Dios, vamos a decir que por suerte de todo, porque por eso él estaba ahí, él podía afincar un pie. Y realmente toda la escolaridad de ese niño fue abrazada y arropada por todos sus compañeros en todo momento, de ayudarlo a subir, agarrándolo. A veces si él estaba cansado, había otro más fuerte y lo cargaba. Le acomodaban la silla de rueda en el ladito al lado de los baños. Fue un proceso, cuando yo entré me encontré como que, oh, wow, pero como fuerte, ¿me entiendes? Por el mismo tema que dices de la rampa y demás y la accesibilidad. Pero realmente mientras fue pasando el tiempo, realmente no estaba la disponibilidad de tener esas rampas y como te dije, por suerte él podía afincar un pie, aunque realmente era muy cuesta arriba para él subir saltando, cuando en algún momento lo hacía solo, pero el compañerismo fue totalmente asombroso e inexplicable al 100%. O sea, que gracias a Dios sus compañeros estuvieron ahí para suplir esa necesidad. Ya él ingresó en secundaria y obviamente ya él se graduó hace ya 3 años. O sea que esa fue la experiencia que pude vivir en ese sentido y realmente es sumamente importante. Si hubiese sido que no puede utilizar una pierna, pues obviamente no iba a poder subir o íbamos a tener que bajar el aula a un 1er piso y hacer un cambio de un curso, que era lo que yo me preguntaba. ¿Cómo este niño lleva tantos años y no se ha cambiado la clase de allá arriba de un curso para un 1er piso y hacer como ese switch, como esa viceversa? Cuando ya yo entré, ya lo que le quedaba era el año siguiente y realmente como estaba nueva, como usted sabe, no quise como, miren, y los muchachos realmente él se sentía muy querido, era un momento de él sentirse muy querido y muy apoyado por sus compañeros. Si hubiese estado en primaria y iba a finalizar primaria y secundaria, yo digo, no, el muchacho no puede pasar más años así, hay que invertir esas aulas. Exactamente, gracias Nelly. Esa era la respuesta. Invertir el aula es como una simple cambio de que, bueno, podemos dar la respuesta, tan solo invertir el aula, cambiar la aula que está en la 4ª y poner el curso en la 1ª planta. Pero como ustedes decían, usted era nueva, dar esa opinión. Fíjense cómo si usted ha hecho un proceso de acogida, Nelly da o sea, responde a la necesidad, da opina del proceso y quizá lo considere. Y mire qué bueno que los estudiantes apoyaron, se ofrecieron, colaboraron. Ve que hay un clima de colaboración en ese centro educativo. Entonces dieron respuesta, pero tan solo un cambio de aula, ya hubiésemos dado la respuesta y el estudiante no se siente también muy marcado de tener que esperar de que los estudiantes, que el compañero esté para ayudarlo, que quizás se cansa uno y el otro tenga que hacer un relevo. Tan solo cambiaron aula. Entonces, siempre me gusta hacer esa pregunta para ver la respuesta. Yo sé que ustedes tienen un camino muy transcurrido en esto de la inclusión educativa, pero qué bueno que se ofrecieron los apoyos y que los estudiantes y los compañeros pudieron involucrarse en este proceso. Entonces, una de las cosas también, aparte de todo lo que la rampa, el barandal, la limitación de la entrada y la salida de algunas puertas que tenemos, es la iluminación de nuestro centro educativo. Ahora mismo, nosotros mismos estamos con muy poca iluminación y quizá le cuesta ver bien o verme bien a mí. Asimismo, un estudiante con baja visión le
costaría mucho porque tendría que enfocar para poder ver mi rostro, para escuchar, para visualizarse lo que yo digo. Y esta iluminación le llegaría a molestar para poder entender lo que nosotros estamos trabajando y haciendo. Muchas veces nuestras aulas son muy oscuras o hay mucha luz porque está muy expuesta al sol o muy calurosa. Entonces, como que, ¿qué vamos haciendo para ir ambientando esas aulas y mejorar esa parte de la iluminación, del ruido, de todos estos procesos que también van limitando el proceso de aprendizaje? Ya hablé de los niveles de silencio. Hay muchos centros educativos que hay mucho ruido en el ambiente, que están muy cerca de zonas de trabajo o de bares o de centros muy recreativos, y hay un ambiente que no se presta para aprender, y quizás también haciendo trabajo como la comunidad. Una vez fuimos a un centro educativo que las aulas estaban colocadas por cuadras. Le explico. En una cuadra había un aula, en 2 cuadras más adelante había otra aula, en otras 3 cuadras más adelante había 3 aulas. Y la directora tenía que ir para ir a supervisar cada aula, porque no tenía un centro creado. Y así era que ir a dar respuesta. Y que yo, la comunidad, porque imagínate, para ella enfocar su personal en toda. ¿Me estoy escuchando? ¿Qué dicen? ¿Me escucho? ¿Se fue? Sí, te estamos escuchando. Bueno, nos quedan 5 minutitos, Ruth, para cerrar el tema. Exacto. Entonces termino con esta reflexión. Entonces, ¿qué hacía ella? Se alió con la comunidad, y la comunidad le avisaba si un estudiante se escapaba del aula, porque la docente no podía ir a correr donde estaba la directora para decir tengo un inconveniente. Entonces, en cada cuadra ella tenía como un comité de disciplina, pero era la misma comunidad. Cada cuadra era un responsable de vigilar que esa aula hiciera un buen proceso, porque ella como directora, ni la coordinadora, ni la orientadora podían dar respuesta cuando el desplazamiento era demasiado para poder llevar respuesta. Y también esto de los inodoros, muchas veces que colocamos un inodoro que no es accesible para un estudiante que tenga dificultad física motora, para que tenga problemas de enanismo. Entonces debemos de estar como a la par con el estudiante, pensar, incluso inodoro para estudiantes de inicial, que quizás está muy alto y no puede, y el estudiante no logra, no es a su altura. Debemos de ir pensando en cómo mejorar toda esta parte. Y ya lo de la información, para ser breve, es que toda la información debe ser accesible para toda la comunidad. Tenemos padres que no leen, y si nosotros colocamos una información en el mural, por lo menos debemos de colocarla en imagen para que el papá tenga un medio de comunicación, y que yo sé que ahí está la dirección porque tiene una figura que identifica una dirección. Y que yo no solamente tenga la palabra dirección, que yo tenga una imagen que me lleve de que esa es la dirección, de que es el Departamento de Orientación y Psicología, de que tal día hay tal reunión, y pongo la hora y pongo un símbolo de reunión, pero llevar la información a través de todos los medios que existen para que cada uno lo tenga de la manera que la procesa. A veces hacemos una reunión y la hacemos tan larga y hablamos mucho y explicamos mucho, y muchos papás no entienden o no digieren estas informaciones. Hagámoslo en un formato más simple, más fácil, más flexible, que aunque hablemos y es bueno indagar y reflexionar y hablar, pero al final resumir los puntos importantes de esta reunión para que ese papá se lo lleve y entienda, porque a veces preguntamos a un papá que de qué fue la reunión y no saben de qué fue la reunión y tienen 2 horas en la reunión, y no es porque tengan limitación, sino porque la información es muy elaborada para los niveles de conocimiento de esta familia. Así que termino con mi tiempo, creo, ¿verdad? Me gusta mucho esta frase: recuerda que los seres humanos somos únicos y irrepetibles. Nadie es igual a nadie, nadie aprende de la misma manera,
y todos tenemos un estilo, una forma de aprender, de sentir y de pensar. Muchas gracias. Gracias, Ruth. Bueno, por aquí podemos hacer reacciones y poner la reacción de aplausos, ¿verdad? Gracias, Wilson, está ahí colocando los aplausos. Gracias, Ruth, por tan importante orientaciones que nos ofreciste. Bueno, si puedes dejar de compartir, por favor, para yo proyectarle algo acá. Muy bien. Hola, Dania. Disculpen, Hola. Paola por aquí. Dania, yo tenía una consulta, una preguntita que quería realizarle. Sí, vamos a esa parte, pero si puedes hacerla, claro que sí. Ok, bueno, mi pregunta más que todo es algún tipo de estrategia que nos pueda ofrecer o no sé, a través de tu experiencia, sobre todo con los niños que tienen dificultad conductual. Uno de los retos que estoy observando hoy en día es que están llegando múltiples alumnos con dificultades conductuales, diagnosticados y no diagnosticados. Esto se complica un poco por los niveles de agresividad que se dan en el aula y porque muchas veces tienen contexto clínico. Entonces la pregunta en sí sería, ¿hasta dónde como centro nosotros estaríamos practicando inclusión y hasta dónde pudiéramos incurrir a lo mejor en un error cuando aceptamos estos chicos, que pudiera haber un peligro para los demás? ¿Cuál sería la línea para nosotros poder definir entre uno y otro a nivel pedagógico? Gracias. Gracias, Paola. Bueno, voy a ver si en el chat colocaron algunas otras preguntitas para que Ruth nos pueda contestar. Bueno, colocaron algunos comentarios. Liliana dice, excelente exponencia y la expositora, cada una de las partes. Es el comentario que veo, gracias, nos alegra saber que le ha gustado, que ha sido de provecho. Otra directora tuvo que retirarse, pero me dice muy buen tema, excelente expositora, qué bueno. Es lo que queremos, que puedan seguir reflexionando sobre el tema de la inclusión, ¿verdad? Juntos reflexionar, juntos buscar respuestas, porque eso es algo que tiene que hacerse parte de nuestra cultura, no es un tema que lo logramos en un día, ¿verdad? Queremos construir una cultura país para el logro de la inclusión. Bueno, Ruth, si tienes una respuesta para Paola. Yo creo, Paola, que te estoy proyectando tu respuesta, porque en este diplomado hay todo un módulo de la parte conductual. Adelante, Ruth, para ir cerrando entonces con... Intervención conductual en el aula. Siempre, miren, siempre vamos a hacer una indagación de todo lo que antecede a una conducta.